visualizar, ¿no es cierto?, que tiene algunos pasos que se deben de seguir para para formular y aprobar la programación multianual de inversiones, ¿no? Aquí tenemos más o menos el procedimiento con algunos casos, ¿no? Hablamos de la programación multianual de inversiones, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Que tiene un periodo determinado, ¿no es cierto? Y aquí hablamos desde el punto de vista de cómo vamos a construir nuestro PMI, ¿no? Entonces vamos a buscar, analizar, ¿no es cierto?, un orden de prelación para ver qué es lo que nosotros vamos a invertir, ¿no? Dice, previo a iniciar con la etapa de la fase de programación multianual de inversiones para actualizar la cartera de inversiones, la OPMI realiza un balance de su cartera de inversiones 2020 o 2022 o la que corresponda, incluyendo el siguiente análisis, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos visto también. Cartera de inversiones, ¿no? Actualización de la cartera de inversiones en el ciclo de inversiones, inversiones no previstas, asignaciones de recursos a proyectos genéricos, capacidad de ejecución, tiempo de ejecución y cierre de brechas, ¿no? Que es más o menos el concepto que vamos a dar para una evaluación del PMI que está terminando para poder iniciar otro, ¿no? Aquí hablamos del balance de la cartera de inversiones de un periodo determinado, ¿no? Aquí hablamos de la programación multianual y su relación con la programación multianual y formulación de presupuestos. Hemos visto que dentro del concepto de interrelacionar, una interrelación intersistémica o entre los sistemas administrativos, podemos observar que el PMI está relacionado con el Sistema Nacional de Planificación y está relacionado con el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Entonces, que cuando nosotros empezamos a formular el PMI, vamos a considerar, ¿no es cierto?, cierto comportamiento de nuestras carteras de inversiones basados en los presupuestos. Aquí hay un caso, ¿no? Decimos, primero vemos la parte literal, luego explico la tablita, ¿no? Dice, la OPMI deberá realizar un análisis de la variación y o relación de los montos programados en el PMI 2020-2022, vamos a suponer ese PMI, respecto a los montos asignados en la programación multianual y formulación del presupuesto que dieron lugar al PIA del año fiscal 2020. ¿Ya? Luego dice, el objetivo es determinar la pertinencia del PMI como insumo y un marco de referencia para la asignación de recursos. Se realizó una buena programación, así como de evidenciar la coordinación entre la Oficina de Presupuesto y la OPMI de la entidad en el marco de la integración intersistémica, ¿no? Entonces tenemos el PMI en el año 2000, en abril del año 2019, y tenemos un PMI a diciembre del año 2020, ¿no? Y en este PMI multianual tenemos el año 2020, 21, 22, ¿no es cierto? Al igual, ¿no es cierto?, con el PMI. Un momentito, me está llamando el coordinador, ¿ya? Un momentito, por favor.
Ya, disculpen, por favor. Como podemos observar, ¿no? Tenemos un PMI en un periodo determinado y en la evaluación que se realiza o en el balance de la cartera de inversiones, ¿no es cierto?, en otro periodo, aquí vemos variaciones, ¿no? En el año 2020, para el PMI del año 2019 para abril, ¿no es cierto?, esta era nuestra cartera de inversiones, ¿no? Las inversiones A, B, C, ¿no es cierto?, un monto. Pero cuando nosotros realizamos el balance del PMI, vemos que han variado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los proyectos y sus montos de inversión? Entonces, el balance de la cartera de inversiones significa ello, ¿no es cierto? Significa qué ha pasado, si es que hubo variaciones en el PMI, entonces lo que tenemos que hacer es ver, analizar por qué esas diferencias que se han venido dando o que se han dado dentro del PMI. En algunas ocasiones, entonces, primero la pregunta será, pues, si yo tengo un PMI y el PMI debe de ser un documento, ¿no es cierto?, que me permita planificar las inversiones en un espacio territorial específico, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con el PMI? ¿No? Entonces, como les manifestaba pues en clases anteriores, el PMI puede variar, sí puede variar, ¿no? Sí puede variar. ¿Por qué? Porque hubo, ¿no es cierto?, asignaciones o créditos presupuestarios distintos, ¿no es cierto? Y eso ha permitido a que exista cierto tipo de variaciones. En el caso, por ejemplo, del año 2020 y algo del año 2021, ¿no? Imagínense, hemos estado confinados en nuestras viviendas, no se han gastado dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿No? Se ha priorizado cierto tipo de gastos. Entonces, se habrán incorporado algunos proyectos con montos específicos, ¿no es cierto?, a ciertas partidas, ¿no es cierto? Y eso habrá cambiado el PMI. Entonces, en ese momento también se ha visto, ¿no?, las variaciones en la normatividad en cuanto se refiere a la inversión pública porque hemos estado en una situación de emergencia. Y esa situación de emergencia ha generado, ¿no es cierto?, que existan cambios en el PMI. Si nosotros sacamos el estado o la situación de emergencia, nosotros podemos hacer un análisis desde el punto de vista de qué es lo que pasa o se podría dar variaciones en el PMI. Sí, obviamente que sí, ¿no? Entonces, esas variaciones en el PMI, pues, puede ser por variaciones también en los créditos presupuestarios. ¿Alguna pregunta, señores? Señores, ¿alguna pregunta? A ver, Richard y luego Augusto. Profesor, ¿esa variación se podría dar también de acuerdo por la inflación? No te he escuchado bien, Richard. ¿Esas variaciones se pueden dar? Algo me dijiste. Sí, le indicaba que sí, las variaciones también se podrían deber por por la inflación. Ah, ya. Entonces, dentro ¿qué se llama esto? Dentro del mercado, pues existen algunas variables que afectan justamente al mismo mercado, ¿no? Y los proyectos también están dentro del mercado. Puede haber variaciones de precios y esos precios incrementar el costo de las inversiones, sí, también se podrían dar, ¿no? También se podrían dar que esto está generando cierto tipo de variaciones. Obviamente, si las variaciones son, pues, demasiadas, ¿no? Sí puede generar. En el caso, por ejemplo, ¿qué habrá pasado con algunos proyectos
agrícolas donde se utilizaba, por ejemplo, fertilizantes o donde se utilizaban combustibles, ¿no? Ha variado demasiado, ¿no? Y eso también ha tenido dos repercusiones, ¿no? Una que se han incrementado los presupuestos, ¿no es cierto?, de los proyectos, ¿no? Podría darse, ¿no? Podría darse. Pero recuerden que es una cartera de inversiones en donde se ha generado, ¿no?, cierto tipo de acciones o actividades, ¿no?, para el desarrollo de ciertos espacios territoriales. Augusto, ¿nos querías decir algo? Sí, profesor, mi pregunta era que si estas variaciones son positivas o negativas. A ver, entiendo que tú quieres decir si son positivas, significa qué impacto genera en el contexto territorial, ¿no? Desde el punto de vista del bienestar de la población. Eh, Sí, cuando, profesor. cuando nosotros formulamos un PMI, ¿no es cierto? Este PMI, recuerden que es fruto de un diagnóstico de brechas, ¿no? Hemos visto que eso también lo vamos a ver, ¿no es cierto? Primero hacemos la identificación de los indicadores de brecha, luego se hace el diagnóstico de brecha, luego se hacen los criterios de priorización y recién se hace la cartera de inversiones. O sea, para hacer una cartera de inversiones, yo tuve que identificar o, ¿no es cierto?, hacer el diagnóstico de brechas correspondientes. Y en base a ello yo priorizo, pues, qué proyectos deberían de darse. Estos cambios, entonces, benefician o perjudican el bienestar de la sociedad, porque esa es la finalidad, ¿no es cierto?, que tienen los proyectos. Obviamente que todo cambio debería de generar cierto tipo de beneficios a la sociedad, pues, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver como bien dice aquí, ¿no? Una preocupación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Entonces vamos a ver, pues, ¿no?, que vamos a hacer supuesto, ¿no?, que un incremento en los precios hizo a que algunos proyectos que estaban programados, en este caso, estaban programados y todavía no estaban ejecutados, tuvieron que pasar sus presupuestos a estos, ¿no es cierto?, a estos proyectos, ¿no? O los proyectos. Y esto ha hecho a que de repente, ¿no?, se tenga una mejor, de repente el término no es mejor, sino una reestructuración del PMI, ¿no?, con la finalidad de generar cierto tipo de acciones, ¿no? O la disminución, por ejemplo, dentro de los presupuestos ha hecho a que no se ejecuten todos los proyectos. Y esa no ejecución de todos los proyectos, obviamente que también va a generar repercusiones negativas dentro de la sociedad, ¿no? Habría que ver entonces ese comportamiento, ¿no? O sea, ¿cuáles vendrían a ser las causas para que existan este tipo de variaciones cuando yo vaya a hacer un balance de la cartera de inversiones? Es investigar, pues, ¿no? ¿Qué pasó significa eso? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué varió? ¿Por qué hubo estas variaciones del mismo PMI en el año 2019 y en el año 2020? ¿Sí? Es más o menos conocer, analizar, explicar qué es lo que ha pasado en estas variaciones, ¿no? Puede ser desde el punto de vista, ¿no?, de disminución de presupuestos, incremento de los precios de los recursos productivos para los proyectos. Se puede haber muchas causas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Significa explicar, ¿ya? Significa explicar. No sé si quedó claro. Quedó claro, profesor. Gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Bueno, continuamos entonces. Dentro del balance de la cartera de inversiones, entonces vamos a tener que hacer un análisis también de cuál es el estado, ¿no es cierto?, actual, si es el término a utilizar cuando estamos realizando un balance,
Entonces vamos a ver, ¿no?, el estado de cada una de las inversiones. Si se encuentran en liquidación, ¿no?, en ejecución física y cuándo termina, si es en el año 1, en el año 2 o en el año 3, ¿no? O si la inversión en ejecución física, ¿no es cierto?, va a terminar al final del periodo del PMI. Si tenemos una inversión sin ejecución física, con expediente técnico completo o en elaboración, ¿no es cierto? O las inversiones en formulación y evaluación, o las inversiones en ideas, ¿no es cierto? Podemos tener este avance en cada uno, o perdón, claro, en cada una de las carteras de inversiones, y dentro del balance que nosotros vayamos a hacer es identificar, pues, ¿no? Es identificar cuál es la condición o el avance que tiene cada una de las inversiones. Dice, revisar el estado de avance de la inversión permitirá que se actualice su orden de prelación, lo cual dará lugar a tener mayor espacio para evaluar la incorporación de inversiones nuevas, ideas. Se debe tomar en cuenta lo siguiente: avance alcanzado en el año 2019 o en el año anterior a la evaluación, ¿no? Programación formato 12B, ¿no?, que se debe de utilizar, montos pendientes de ejecución, plazos de contratación, inversiones paralizadas. Entonces, yo cuando hago el balance, ¿no?, cuando yo hago este balance de la cartera de inversiones, entonces, ¿qué es lo que voy a ver, ¿no es cierto? De repente yo he programado en un PMI, ¿no es cierto?, en los 3 años, y veo proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, proyecto 4, proyecto 5, ¿no? Y esto me va a permitir que conocer si algunos proyectos, ¿no es cierto?, de repente ya han concluido. Y vamos a suponer que este proyecto ya concluyó. El primer año, este proyecto ya concluyó el segundo año, al igual que este proyecto, ¿no? Y este proyecto concluyó en el tercer año. Pero este último proyecto paralizó, ¿sí? Paralizó el primer año, no hubo nada. En el segundo año, ¿no es cierto?, tampoco. Pero en el tercer año se empezó a ejecutar y falta por ejecutar todavía un determinado tiempo. Entonces, dentro del balance, ¿no?, entonces voy a ver un orden de prelación para este proyecto, ¿no? Voy a determinar un orden de prelación. ¿Por qué? Porque no se han ejecutado el primer y el segundo año, pero sí se empezó a ejecutar el tercer año. Obviamente que todo este periodo, ¿no es cierto?, será un periodo de análisis. El por qué no se ha ejecutado, ¿no? Incluso la Contraloría General de la República va a entrar, pues, ¿no es cierto?, a hacer las averiguaciones. Bajo este contexto, ¿no?, empezamos a identificar cuál es el estado del proyecto, ¿no? Entonces, el proyecto está por liquidarse o todavía falta, ¿no es cierto?, para su ejecución. De repente falta 1 año, 2 años o 3 años, no sé. Entonces, se va a generar un orden de prelación de aquellos proyectos, ¿no es cierto?, que se tenía en un PMI al cual estamos analizando. Y ese análisis se llama el balance de la cartera de inversiones. ¿Alguna consulta? Ninguna. Perfecto, continuamos. Seguimos con el balance, ¿no? Aquí hablamos de las inversiones no previstas, ¿ya? Dice, durante el año, vamos a poner el año 2019, en el caso de la cartera de inversiones de los gobiernos regionales se han incorporado 1.547 inversiones, ¿no? ¿Y por qué se han incorporado? Hay muchas causas, pues, ¿no? Como les decía, mayores asignaciones presupuestales, o desde el punto de vista, ¿no?, de que el gobierno nacional genera cierto tipo de prioridades y manifiesta que va a dotar de ciertos recursos para invertir en tales proyectos
o puede haber transferencia de proyectos, ¿no? Pues asimismo, en el caso de la cartera de inversiones de los gobiernos locales, se han incorporado 12.560 inversiones, de las cuales 8.904 corresponden a inversiones en ejecución y 2.109 inversiones en formulación, sea viables. ¿Ah? Entonces, ¿pueden incorporarse proyectos? Sí, se pueden incorporar, ¿no? Dice, la fase de programación multianual de inversiones es un ejercicio de planificación. Las inversiones no previstas deberían corresponder a excepciones, ¿no? Se puede generar proyectos, ¿no es cierto? Perdón, se pueden incorporar proyectos o inversiones, sí. Hoy nos dice que vienen a ser unas excepciones que se toman en cuenta dentro del PMI. Dice, el resultado de incorporar inversiones no previstas luego de aprobado el PMI es que éstas no cuentan con programación en el año 1 del PMI, ¿no? Entonces, si yo no tengo esa programación, entonces yo puedo incorporarlas, ¿no? Yo puedo incorporar. A ver, aquí hay una forma, ¿no es cierto? Ah, no, aquí no está. Entonces, hay formas de incorporar nuevos proyectos, ¿no? A pedido, a solicitud del organismo correspondiente, en este caso del gobierno local o gobiernos regionales, ¿no? Solicitan que van a modificar su PMI porque, ¿no es cierto? De repente hay proyectos que sí se debían de ejecutar o, ¿no es cierto? El gobierno local tiene asignaciones presupuestales que de repente han sido sobrantes de algunos proyectos dentro de su ámbito de gestión, ¿no? Y esto va a permitir a que se pueda invertir en algunos otros proyectos. Y esto va a hacer de repente a que si yo tengo un proyecto para el año 2, ¿no es cierto?, lo pueda traer al año 1, ¿no? Entonces aquí no había una inversión. Y como lo voy a traer, viene a ser una inversión no prevista, ¿no? Viene a ser una inversión no prevista. Igual de repente los otros que están, ¿no? O incorporar uno nuevo de repente por aquí, ¿no es cierto? Un proyecto nuevo que no estaba dentro de mi PMI. Entonces, esa sería la otra, ¿no es cierto? Incorporar un nuevo proyecto, ¿sí? Un nuevo proyecto al cual no se había considerado en mi PMI. Entonces, estamos viendo cómo nosotros incorporamos nuevas inversiones, ¿no? Primero, cuando en el año 1 no se tenía no se tenía previsto ejecutar un proyecto, pero tenemos presupuestos, entonces nosotros decimos que vamos a empezar a ejecutar ese proyecto. Entonces, esa inversión no estaba prevista para su ejecución en el año 1. Entonces, incorporamos. Igual, ¿no? Cuando dentro de la cartera de inversiones no se tenía proyectos, ¿no es cierto?, de repente en ciertos sectores, y eso ha generado, ¿no?, que de repente las autoridades puedan determinar, ¿no?, en base a políticas nacionales, regionales o locales, ¿no es cierto?, se puedan incorporar cierto tipo de proyectos también, ¿no?, dentro del PMI. Entonces, es una forma de incorporar nuevos proyectos. Entonces, dentro del balance, ¿no es cierto?, vamos a decir, ¿por qué se han incorporado proyectos? ¿Sí? ¿Por qué se han incorporado proyectos? Entonces, ahí seguro, con toda la documentación que cuentan todos los proyectos, se va a determinar, ¿no es cierto?, ese hecho. Y las razones para que se haya incorporado nuevos proyectos. Dentro del balance de la cartera de inversiones, ¿no?, vamos a ver la capacidad de ejecución. Y dentro de la capacidad de ejecución, algunos de ustedes conocen, esto viene a ser consulta amigable, ¿no es cierto? Sí, consulta amigable, ejecución, consulta de ejecución de gasto diario, ¿no? Aquí nosotros podemos ver todos los proyectos, ¿no es cierto? Y cuál es su avance, cuál es el avance que tiene cada uno de los proyectos. Entonces, por ejemplo, ¿no?, aquí vemos que nosotros podemos ingresar a consulta amigable
Y dentro de consulta amigable, ¿no es cierto? Nos vamos a un determinado periodo y luego nos vamos a esta pestañita y buscamos solo proyectos y nos va a decir cuánto ha gastado el gobierno nacional, gobierno local y gobiernos regionales de sus presupuestos. ¿Cuál es el avance de ejecución? Dice, no, las OPMIs deberán realizar un análisis de la capacidad de ejecución de sus inversiones a fin de evaluar el nivel de variación del PMI registrado inicialmente respecto a su ejecución histórica. Se debe tomar en cuenta las situaciones que puedan retrasar su ejecución: cultura organizacional, capital humano, marco legal, licencia social, restricciones presupuestarias, lógica contractual, procesos internos, entre otros, ¿no? Entonces, los proyectos pueden paralizarse, obviamente que sí, ¿no? El ejemplo del Hospital Antonio Lorena, ¿no es cierto? Un proyecto que se ha paralizado y hasta el día de hoy, ¿no es cierto? No tenemos cuándo se inicie con la obra. Incluso ya creo que ayer he leído en un diario que no se va a ejecutar este año, ¿no? O sea, no va a continuar con su ejecución este año. Entonces, ¿eso qué significa? Que este proyecto va a estar paralizado. Entonces, nosotros en consulta amigable podemos buscar, sí podemos buscar, pero basado desde el punto de vista del balance de la cartera de inversiones, entonces nos dirá que ese proyecto tiene un avance, ¿no? De un porcentaje determinado. ¿Cuánto es? Entonces, solo podemos conocer, no determinar, conocer en la consulta amigable de uno y de varios proyectos, ¿no? Entonces, en algunos casos también hay algunas otras inversiones que no son ejecutadas por problemas sociales, ¿no? Entonces, vamos a suponer una carretera que muchas veces pasa en carreteras, ¿no? Que en la formulación del proyecto se ha determinado, ¿no es cierto?, un espacio geográfico donde debe de pasar la carretera, ¿sí? Y ese espacio geográfico, ¿qué es lo que permite? Permite, ¿no es cierto?, que esta carretera pues tenga ¿qué les digo?, ¿no?, las condiciones adecuadas. Y pasa por predios, ¿no es cierto?, ya de propiedad privada o de propiedad comunal. Y en algunos casos, ¿no?, al inicio se ha hecho la consulta a la población y la población estaba de acuerdo. Pero ¿qué sucede a veces? ¿No? Sucede que esta población no quiere, pues. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se paraliza la obra. Y a veces se paraliza un año, a veces se paraliza 2 años, ¿no es cierto? Y esa paralización de 1 o 2 años hace que no existe ejecución presupuestal. Entonces, el balance de la cartera de inversiones también, ¿no es cierto?, tiene que ver en explicar el por qué, ¿no es cierto?, existe variaciones en la ejecución presupuestal, ¿sí? O por qué no se ha ejecutado el proyecto, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Entonces son condiciones que se debe de conocer para poder realizar un adecuado, ¿no es cierto?, análisis de la cartera de inversiones que está terminando. Dice, del resultado de este análisis se deberá identificar los cuellos de botella y sus posibles soluciones a fin de sincerar los montos programados e incrementar la capacidad de ejecución de la entidad, ¿no? Entonces, se debe de hacer un análisis, pues, ¿no? Un análisis. Seguimos con la cartera, asignaciones de recursos a proyectos genéricos, ¿no? Aquí, ¿qué nos dice? El uso de proyectos genéricos solo aplica a entidades que no están sujetas al invierte o que recién se incorporan. Los recursos se deben distribuir en la cartera de inversiones priorizadas, ¿no? La OPMI deberá tomar en cuenta las modificaciones presupuestarias de la cartera de inversión con cargo a los recursos previstos en proyectos genéricos, ¿no? Entonces, existen cierto tipo de proyectos, ¿no?,
que ya tienen cierto tipo, que les digo, ¿no? Ya tienen cierto tipo de estandarización o ya tienen cierto tipo de relación, ¿no? Entre un proyecto que se desarrolla aquí como se puede desarrollar en otro ámbito geográfico, ¿no? Entonces, esa característica de los proyectos genéricos. Entonces, como dice, ¿no? Se debe de hacer un análisis dentro de la asignación de estos recursos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la fase de programación presupuestaria, ¿no? Que vendría a ser esto, y el PMI, ¿no es cierto?, a diciembre del año 2020. Tenemos tenemos un proyecto general, ¿no?, que estaría ahí, y que tenía presupuestos de 12 y de 10. En cambio, este proyecto, ¿no es cierto?, ha incrementado sus presupuestos. El proyecto B, ¿no es cierto?, no está aquí. Hay proyecto, ¿no es cierto?, de construcción de pistas y veredas, un proyecto genérico, y otro proyecto de mejoramiento de centros educativos, ¿no? Y esto permite a que exista, pues, ¿no?, una asignación de presupuestos a esos proyectos genéricos con la finalidad de ejecutarlos, con la finalidad de dotarles de recursos para poder lograr, ¿no? Para poder lograr el cometido que tiene pues cada uno de las instancias, en este caso, ¿no?, en cuanto se refiere a pistas y veredas y a centros educativos. No, es una forma de conocer cómo han sido transferidos los presupuestos de un proyecto a otro proyecto, ¿no? Generalmente a los proyectos genéricos en los cuales nosotros ya conocemos su relación, pues, ¿no?, de ejecución. Luego hablamos dentro del balance, ¿no es cierto?, el tiempo de ejecución, asignación de recursos e inversiones y cierre de brechas efectivo, ¿no? Dice, las OPMIs deberán realizar un ejercicio de estimación del tiempo de ejecución de sus inversiones, considerando su asignación de recursos y ejecución histórica a fin de poder proyectar su contribución al cierre de las brechas del territorio para cada año. La finalidad de esta última actividad es evidenciar que el fraccionamiento del presupuesto de inversiones, así como la atomización de inversiones, generan impactos negativos en el cierre de brechas efectiva en el territorio. Un momentito, la profe Mérida, un momentito, por favor. Entonces, decía, ¿no?, que se debe de hacer un balance, pues, ¿no?, sobre el tiempo en un primer momento de cuánto ha sido su ejecución y cuál ha sido esa asignación, ¿no es cierto?, de presupuestos, ¿no? Y luego desde el punto de vista de que los fraccionamientos en el presupuesto no generan, pues, impactos buenos dentro de la sociedad, ¿no? Dice, la no asignación de recursos presupuestales óptimos a una inversión genera que se incrementen los tiempos de su ejecución y disminuyan la velocidad en el cierre de brechas, ¿no? Obviamente, si no hay presupuestos, no se podrá ejecutar en el momento adecuado, ¿no?, en el momento previsto. Y si no se puede ejecutar en el momento previsto, entonces va a haber retrasos en la asignación, perdón, en la ejecución de los presupuestos, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta también ese aspecto dentro del balance, ¿no es cierto?, dentro del balance de la cartera de inversiones. Y aquí, ya, esto ya es un punto 2, ¿no? ¿Alguna pregunta de este balance de la cartera de inversiones? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Continuamos entonces. Pasamos al punto 2, que viene a ser aprobación y elaboración de indicadores de brecha, ¿no?
Hablamos del registro de los valores de indicadores de brecha. Se han registrado los valores de 35 indicadores a nivel distrital, ¿no? Tenemos en educación, en salud, en interior, ¿no? Tenemos 15 en educación, perdón, 7 en salud, 4 en interior, 5 en transportes, 2 en producción, 6 en vivienda, ¿no? Que es más o menos la incorporación de indicadores de brecha, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, en educación, un primer indicador de brecha, ¿no? Viene a ser porcentaje de locales educativos con el servicio de educación básica alternativa con capacidad instalada inadecuada. Y nos dice que el tipo de indicador es un tipo de calidad, ¿no? Y hemos visto que la calidad está relacionado a la cobertura, ¿no es cierto? No, perdón, la calidad está relacionado a los servicios, a la infraestructura, ¿no? A la infraestructura que vaya a brindar. Entonces, nos dice que locales, infraestructura, ¿no? Por eso. Entonces, unidad de medida es local, pues, ¿no? Local educativo. En el caso del indicador 10, porcentaje de personas no matriculadas en educación superior de formación artística respecto a la demanda potencial. Y nos dice que es cobertura, y cuando hablamos de cobertura hablamos de la demanda, ¿no es cierto? Y ahí nos pone como unidad de medida alumnos por año. Y así nosotros podemos ver los indicadores de brecha que se tienen, ¿no es cierto? Los indicadores de brecha que se han determinado. A ver, vamos a ver antes de seguir continuando, vamos a ver. A ver. Okay. A ver, ya se puede ver toda la pantalla, ¿no? Toda inversión pública. Vamos ahí. Vamos a inversión pública. Quiere entrar inversión pública. Ya, antes de pasar aquí, nos dice evaluación de la cartera de inversiones del programa multianual de inversiones, ¿no? Está viendo una evaluación. Nos dice que se comunica a los sectores de los gobiernos regionales y gobiernos locales sujetos al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que se ha iniciado la evaluación de la cartera de inversiones del PMI correspondientes al año 2021, con la finalidad de medir su desempeño, gestión y cumplimiento. Esto es lo que hemos estado hablando ahorita, ¿no? Del balance. ¿Sí? Están pidiendo, ¿no es cierto?, que se haga la evaluación correspondiente a la cartera de inversiones del año 2021, ¿no? Con la finalidad de priorizar y ver pues la condición de los proyectos. Bien, felizmente nos encontramos con algo que acabamos de terminar de analizar, ¿no? Entonces, estamos en el mes de junio y recién están pidiendo, ¿no? Ya debieron de haber hecho antes, pero seguro por los problemas que estamos viviendo, recién, ¿no? Entonces, lo que yo quiero ver aquí viene a ser el PMI, ¿no? Queremos hablar sobre la identificación y elaboración de los indicadores de brecha. Aquí tenemos indicadores de brecha, ¿no? Dentro de la página de Invierte, en el módulo PMI, ¿no es cierto?, tenemos los indicadores de brecha, ¿no? Nos dice los indicadores de brecha priorizados por sectores y por territorio. Vamos a ver por sectores, ¿no? Entonces tenemos vivienda y construcción, ¿no es cierto? Tenemos todos los sectores que tenemos su indicador de brecha y dónde se encuentra, ¿no? Entonces, dentro de este análisis que también ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí nosotros vamos a identificar, pues, las brechas. A ver, uno de educación vamos a buscar. ¿Dónde está educación? Educación. Selecciona el indicador. Miren, aquí tenemos los indicadores de brecha. Vamos a ver porcentaje de personas no matriculadas en el nivel
en el nivel superior, no, en el nivel secundario, ¿no? Y es en el no, es a nivel país. Creo que hemos visto los indicadores, sí, a nivel por sectores hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, a nivel país nos dicen los indicadores de brecha, ¿no? Incluso está por, por regiones, ¿no? Por regiones. Loreto tiene el mayor porcentaje, ¿no? Y el menor porcentaje lo tiene Tacna y Moquegua. Cusco, ¿dónde está? Aquí está Cusco. Cusco tiene un 15%, ¿no es cierto?, de su población que no está matriculada en el nivel secundario. 15% es alto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Eso habría que ver. Y tenemos aquí también dentro de un mapa, ¿no?, para identificar, ¿no? Como también podemos ver nuestros indicadores de brecha territorial por territorio, ¿no? Entonces buscamos Cusco, provincia, a ver, Chumbivilcas, todo Chumbivilcas. ¿Qué nos dice? Está en agricultura, en ambiente, en comercio exterior, en cultura, desarrollo, inclusión social, educación, ¿no? A ver, vamos a ver la brecha, ¿no? Porcentaje de personas no matriculadas en educación superior con formación artística respecto a la demanda potencial, el 36%, ¿no es cierto? Del 100% que quieren estudiar educación superior, formación artística, más de la tercera parte no está matriculada. Entonces, ¿esto qué me dice, no? Si hay una población insatisfecha, que significa el 36%, y si nosotros hablamos de cerrar brechas, entonces se debería de cerrar brechas y para ello se debería, ¿no es cierto?, dotar de mayores recursos a las instituciones de educación superior, de formación artística, para, ¿no es cierto?, ampliar su número de vacantes o generar servicios adicionales, pues, ¿no es cierto?, con el propósito de cerrar esa brecha. Entonces, aquí tenemos ya las brechas identificadas para cada uno de los sectores, ¿no? Para cada uno de los sectores. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí, y aquí tenemos el instructivo, ¿no es cierto?, los lineamientos para la formulación de el PMI, ¿no? Incluso, ¿no es cierto?, la formulación de los indicadores de brecha, los criterios de priorización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí podemos observar todas las brechas que ya están identificadas, ¿no? Entonces, el Estado peruano, a partir de los lineamientos de política, como mencionaba, ya ha identificado qué brechas, ¿no es cierto?, existen. Y todas estas brechas se suponen, ¿no es cierto?, de acuerdo a la lógica, deben de ser cerradas porque ya han sido identificadas, ¿no? Por ejemplo, en agricultura y riego, porcentaje de predios rurales que no cuentan con título de propiedad registrado en Chumbivilcas, el 100%, por ejemplo, no se encuentran registrados. Que también no se encuentra, ¿no?, porcentaje de puntos críticos en ribera del río no protegidos ante peligros, también el 100%. Otro 100%, porcentaje de superficie con potencial para el desarrollo productivo forestal de cadena productiva priorizada sin intervención adecuada. O sea, no existe una cadena productiva forestal, ¿no? Por eso dice 100%. Porcentaje de superficie de ecosistema forestal degradado que requiere de restauración, el 100%, ¿no? Entonces, vemos aquí brechas. Hay una brecha pequeñita, vendría a ser 29. Porcentaje de la superficie agrícola con pérdida ocasionadas por plagas no intervenidas, ¿no? 29 tenéis bastante, ¿no? Pero nos dice eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos y analizamos desde el punto de vista de cuáles son los indicadores de brecha, nosotros podemos identificar. Y dentro de este proceso de la identificación de
de los indicadores de brecha, entonces va a haber un proceso, pues, ¿no? De registro de los indicadores de brecha, registro de los valores de los indicadores de brecha. ¿No? Aquí nos dice los sectores son los responsables de registrar los indicadores de brecha. Perdón, sectores. ¿Sí? No se olviden, los sectores. Desagregados a nivel de departamento, como hemos visto, provincia y distrito, según corresponda. Los valores de los indicadores se registrarán en el módulo del PMI. ¿No? Que aquí está el módulo del PMI, ¿no? Que se deben de registrar ahí. Luego nos dice, no a todos los indicadores le corresponde desagregarse a nivel de distrito o a nivel de desagregación, dependerá de las competencias que tiene cada nivel de gobierno y o a la disponibilidad de información. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? A veces no se tiene pues la información al detalle y eso genera ciertos problemas cuando se vaya a desagregar. Cuando a un indicador le corresponde desagregarse a nivel de distrito y no se dispone del valor, se mostrará no disponible. O en el caso no aplique, el cálculo del valor se mostrará con NA. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplitos. NA, que significa que no existe, ¿no es cierto?, en este distrito. Y no aplica, aquí hay un NA, ¿no? En este ejemplito no vemos, ¿no? O sea, no hay, ¿no? No hay en este ejemplito. Más adelante creo que está. Pero entonces, si en algunos casos, pues, no se dispone de información, ¿no? Y cuando no se dispone de información, entonces, ¿qué es lo que debemos de considerar? Pues no, la verdad, o en algunos casos, no, pues no existe esa brecha, entonces no aplica para ese espacio geográfico, ¿no? Este es el manual, ¿no es cierto?, que se tiene en instructivo del PMI, donde dice potenciar el nuevo aplicativo de consulta pública web de indicadores de brecha, ¿no? Que está ahí, ¿no? Potenciar el uso de información de los indicadores de brecha para elaborar el diagnóstico de brecha, lo cual contribuirá a la mejor toma de decisiones de las entidades a nivel nacional. Obviamente que un factor importante, ¿no?, viene a ser identificar las brechas. ¿Cuáles son las brechas, no es cierto?, que se tienen? Si nos dice que invierte, tiene un objetivo y el objetivo es cerrar las brechas, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer con ese objetivo? Cumplirlas, pues, ¿no? Cumplirlas. ¿Y cómo vamos a cumplir? Justamente programando cierto tipo de inversiones para, ¿no es cierto?, estas actividades que se desarrollan, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo primero identificamos las brechas? Tenemos un instructivo que es todo un proceso, ¿no?, a desarrollar. Dice, difundir de manera amigable, gráfica e interactiva la información de los indicadores de brecha de infraestructura o acceso a servicios, los mismos que son calculados, aprobados y publicados por los sectores. Eso acá, lo que acabamos de ver, ¿no? Lo que acabamos de ver, que aquí está, ¿no? Estos indicadores de brecha que ya están determinados, ¿no es cierto?, por sectores. Ahí están los sectores, ¿no?, que se viene determinado, que se ha determinado. No, el nuevo aplicativo de consulta pública, la web, los indicadores de brecha, ¿no es cierto? Ingresando a esta web, a la que hemos ingresado, nosotros vamos a poder determinar, ¿no?, o encontrar esa información acerca de los indicadores de brecha. Entonces hemos visto que sí existen los indicadores de brecha y que los podemos utilizar, pues, ¿no? Hay indicadores de brechas priorizados por sectores y por territorio, de acuerdo a lo que hemos podido apreciar, ¿no? Y el nuevo aplicativo, ¿no es cierto?, nos permite medir en base a estas gráficas, pues, las brechas que se tienen, ¿no? Hemos visto también desde el punto de vista de sectores y desde el punto de vista de territorios, que también lo hemos visto, ¿no?
y podemos encontrar, ya, perdón, esto ya es el punto 3. Esto vendría a ser el punto 3, diagnóstico de brechas, ¿no? Entonces, hasta aquí podemos ver y analizar, ¿no? Todos los indicadores de brecha que ya están identificadas y determinadas. ¿Alguna consulta, señores? ¿Alguna consulta? Ok, nos quedamos aquí y continuamos el día lunes. ¿Alguna consulta final? Ninguna. Ok, señor.